¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les digo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a qué hora estén viendo este video. Bueno, para analizar las palabras del presidente Alberto Fernández en Nueva York, ¿no? Llamativo digo porque lo que dijo que la derecha promueve odio y violencia, no debe tener cabida en el mundo. Bien, cuando el mundo, más allá de que hay gente que puede tener ideas disparatadas, un tanto locas. Yo creo que lo importante es tener la sabiduría para poder incluir a aquellos que muchas veces se salen del camino de la normalidad, ¿no? No solamente la derecha, sino también la izquierda. Todos sabemos y conocemos la historia que ha tenido nuestro país, que ha tenido el mundo, ¿no? La palabra excluir, no tener cabida, es algo que en definitiva define o promueve una cierta idea de dejar al lado a aquellos que no son como yo, ¿no? Es cierto que hay ideas que son muy extremas y que, bueno, hay que tratar de hacerles entender a esas personas a través del diálogo, la comprensión, que es algo muy importante. Argentina es un país de inclusión. Pongámonos a pensar, Argentina está hecha por italianos, franceses, españoles, alemanes, ingleses, judíos, ¿sí? De todo, ruso, ucraniano, todos. Entonces, muchas veces creo que tenemos que ser el ejemplo, la moderación debe ser, y es muy importante, más cuando uno ocupa un cargo de esta naturaleza. Creo que es muy importante, digo, porque justamente Naciones Unidas tenemos que evitar ese tipo de palabras, ¿no? No debe tener cabida. Yo creo que quizás el presidente se equivocó, utilizó una terminología no adecuada, ¿sí? Para poder definir estas cuestiones. Quizás retruca y dice, no, 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 sí, porque muchas veces el presidente tiene esas cosas. Yo dije esto porque yo lo siento así. Bueno, es aceptable, lo que yo creo que es equivocada. Equivocada porque, como les vuelvo a repetir, lo importante es intentar incluir a las personas, que todos nos entendamos, ¿sí? Evitar ese de que quien no tiene mi idea, ¿sí? Quien no comparte mi idea, es prácticamente mi enemigo, es el equivocado, es el que debe estar afuera. Yo creo que eso no es un principio propio de la democracia en la cual vivimos actualmente. Yo siempre digo que Argentina es un proyecto de democracia por otros motivos, no por este. Pero creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta y hay que cuidar nuestro vocabulario porque es muy importante, ¿sí? Es muy importante decir que somos capaces de incluir, ¿sí? Y no de excluir. Yo hay cosas que le puedo recriminar al presidente, obviamente, de una forma muy, muy apaciguada, ¿sí? Para mí la restricción a la vida de los niños por nacer fue un antes y un después. Es decir, es un antes y un después. De ahí no se vuelve. Bueno, esperemos que en algún momento los nuevos legisladores, ¿sí? Los nuevos presidentes, quién sabe quién será, tengan la comprensión suficiente para poder comprender que algo está mal, que algo no está funcionando, que hay cosas que no se pueden permitir los países que pretenden ser democracias desarrolladas o democracias del siglo XXI, en la cual se requieren principios fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, ese es un derecho fundamental, que obviamente cuando se pone en tela de juicio la ley de restricción a la vida de los por nacer, vamos a ingresar en un tema de carácter totalmente inconstitucional, pero claro, cuando no respetamos las normas, cuando no respetamos este tipo de normas, solamente la norma madre, la Constitución argentina, yo entiendo que quizás los legisladores, movidos por algún tipo de, quién sabe, principio, supongo, yo no sé si eso es un principio, ¿no? Porque en definitiva, ya todo se condice con todo. Que no tengan cabidas algunas personas en el mundo. Yo creo que el mundo tiene que integrar a todo el mundo. Cuando Europa está tratando de integrar gente que viene de diferentes guerras, de diferentes miserias, nosotros estamos en Argentina hablando de no dar cabida.
en un país en el cual nunca los argentinos estuvimos tan desencontrados. No creo que peleados, ¿no? Porque yo con mis amigos puedo tener diferencias abismales en materia política. Abismales, abismales. Cada uno puede estar del otro lado, pero yo no, nunca, jamás voy a decir que no tengan cabida en el mundo. Jamás. Me parece que es una reflexión válida, ¿no? Es decir, se equivocó el presidente. Bueno, se equivocó, seguramente en algún momento pedirá perdón, dirá me equivoqué, no era esa mi intención, era otra. Bueno, será entendido, será comprendido. Yo entiendo que hay muchos que hoy están molestos por la situación económica, por las situaciones de violencias que se viven constantemente en el país. Y claro, muchos con razón se enojan y dicen, claro, le pasó a tal persona que es importante, entre comillas, pero ¿qué pasa con todas aquellas familias que también tienen problemas de violencia? Con todas aquellas familias que ha tenido un familiar que ha fallecido como consecuencia de la violencia. Es decir, que para algunos sí y para otros no. No tiene que ser así. Argentina es un país inclusivo, es un país que nunca estuvo dividido, nunca hicimos diferencia. Si hay algo que tenemos nosotros los argentinos es que tenemos empatía con todo el mundo. Somos un país que no podemos, no podemos tener odio hacia otro. Es imposible. No podemos, tenemos que tener comprensión, tenemos que entender, pero claro, para eso tiene que venir el ejemplo también. Pedir que alguien de arriba dé un ejemplo. Cuando escuchamos estas palabras a veces se nos complica un poco esa forma de pensar, ¿no? Pero bueno, obviamente que los argentinos y la gran mayoría de los argentinos, o todos, casi todos los argentinos, son personas que integran, que tratan al otro de la misma forma. El mundo ha pasado por momentos muy difíciles, ¿sí? Y no hace muchos años ha pasado por momentos muy difíciles justamente porque había gente que decía que era más importante que otra y que quería excluir a otros. No nos tenemos que olvidar de la historia. La historia nos tiene que enseñar, tenemos que aprender de eso. Por eso digo que son palabras equivocadas. Quizás el diario se equivocó, puede que lo sea, ¿no? Puede que lo sea, también. Pero tenemos que tener algo muy en claro, que no nos podemos equivocar en estos temas. No nos podemos equivocar en estos temas. No podemos seguirnos equivocando. Es preferible que el presidente solucione la economía, solucione la violencia, a que termine dando estos discursos en el mundo que nos ponen, ¿no? Con una bandera. Nosotros, la única bandera es que somos todos iguales, que tenemos que tratar de mejorar el mundo, de mejorar nuestro país. Si nuestro país mejora, mejora nuestro vecino, mejora nuestras cosas. Creo que ese es un punto fundamental para poder construir un país mucho mejor. No excluyendo a los otros, sino integrándolos. Yo sé que hay diferencias que en materia política no se pueden poner de acuerdo porque, obviamente, los intereses de uno y los intereses de otros es como que el árbol les tapa el bosque, ¿no? En realidad los intereses son los intereses de los argentinos. Yo siempre le digo a ustedes, vayan a los partidos políticos, porque van a hacer más grande la democracia, porque van a evitar que mucha gente, que a veces tiene un poco de poder, cree que puede excluir a otras personas. Entonces, bueno, habrá que buscar la gente que tenga una mayor comprensión, ¿no? Del otro. Creo que es eso. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Todos terminamos en el mismo lado, ¿no? Pero bueno amigos, hasta acá mi reflexión sobre las palabras del presidente. Espero que si les gustó el video le den like, se suscriban al canal para que seamos más, para que podamos charlar un poco más sobre los momentos, las cuestiones que nos gustan, que no nos gustan. Bueno, es una opinión, ¿no? Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.